Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y hoy les voy a decir que estoy emocionada porque contamos en el estudio con una persona a la que yo tengo una admiración profunda y que para mí es un referente. Estoy hablando de Paquita Sahuquillo, abogada, histórica defensora de los derechos humanos en España, fundadora del Movimiento por la Paz y referente en la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y de quienes enfrentan la exclusión social. Les podría contar muchísimas cosas de ella, que ha sido senadora, eurodiputada, que viene desarrollando una intensa labor desde siempre en el ámbito de los derechos humanos, que toda su trayectoria siempre está vinculada a la defensa de las libertades públicas, tanto durante la dictadura como luego durante la transición democrática. Paquita Sahuquillo siempre ha trabajado por la construcción de una sociedad más justa, más inclusiva. Y del Movimiento por la Paz, luego hablaremos de él, pero lo fundó en 1983 y es un movimiento que trabaja por la construcción no solamente de la paz, sino la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a personas refugiadas y migrantes, no solamente en España, sino en otros países. Lo he contado casi todo, ¿no, Paquita? Sí. Casi todo. Sí, me has abrumado. No. Bueno, yo sí que te tengo a ti como un referente y luego además, claro, como te conocí antes de que fueras escritora, sí. Te conocí más como ¿De periodista? Pero ahora la verdad es que creo que eres una de las mejores escritoras que tenemos aquí en España y todas tus novelas, la verdad es que nos inspiran muchísimas cosas. Hoy, voy a salir de aquí levitando. No, pero es verdad. No, pero esas palabras dichas por ti para mí tienen un valor especial. Bueno, pero hoy eres tú la protagonista. ¿Qué te llevó a entender el derecho como una herramienta de transformación social? Bueno, yo empecé en la Facultad Complutense, procedía de un colegio de religiosas, el Colegio Nuestra Señora de Loreto. Cuando llegué a la universidad tomé mucho contacto porque venía de movimientos católicos, pero en fin, de lo que eran las monjas. Pero en la primera curso de la Facultad de Complutense, bueno, pues conocí a gente que a mí me impresionó mucho, que era gente de FECUM, Federación Estudiantes Católicos Universitarios Marianos, en donde conocí luego al que fue luego mi marido, ¿no? Y entonces fui a un congreso en Oviedo de la federación esta, en donde estuvo Joaquín Ruiz Jiménez, que en ese momento me daba clase de Derecho Natural en la facultad. También estaba Quintana, que explicó un poco toda la situación económica de España. Y en aquel congreso, estoy hablando del año 61, en Oviedo, pues la verdad es que era justo un momento en que estaba el Concilio Vaticano II, la Mater Magistra, la Paz in Terre. Bueno, yo estaba muy integrada en esos movimientos católicos, diríamos, ¿no? De una iglesia que planteaba pues contra una situación en España en que no había libertades, no, por supuesto no había sindicatos. Y aquello me introdujo a participar muy activamente en la universidad. Era un momento también entre la relación entre católicos y diríamos no ateos, digo ateos, y un momento de un contexto internacional muy, muy interesante, era la guerra de Vietnam, que a mí me afectó mucho, era la situación de Checoslovaquia, en fin, todo lo que era la Guerra Fría y tal. Entonces yo a partir del segundo curso, que fui delegada, porque no había sindicatos, no había sindicato, estaba el sindicato vertical para los trabajadores, pero en la universidad no había nada más que el SEU, me metí mucho en la universidad y me daba cuenta que yo era una privilegiada, porque éramos pocas las mujeres que estábamos y también pocos los hombres, porque había nada más que la Universidad Complutense de Derecho, ¿no? Bueno, y eso me introdujo a empezar a darme cuenta de que, en fin, que teníamos que intentar no solamente participar activamente en la universidad. Hicimos un folleto muy interesante con gente de la JOC y de la JEC y de la OAC, que era la universidad al servicio de la sociedad, precisamente porque éramos unos privilegiados los pocos que podíamos estudiar. Bueno, y todo fue un camino, o sea, yo siempre lo he dicho, esto no fue que de repente, plaf, me metiera en la vida política, sino que todo fue un proceso, de tal forma que yo ya en el último curso de Derecho, pues tenía muy claro dos cosas. Por un lado, lo que estábamos en la universidad planteando las libertades para los universitarios, en la década de los 60, el tema de la mujer,
que empezamos a hacer seminarios. Claro, para nosotros era como los libros de Betty Friedan y de Simone de Beauvoir, eran como muy, muy avanzadas, ¿no? Porque aquí estábamos en una situación que no teníamos libertades, ¿no? Que teníamos la licencia marital, el Código Civil. Pongo un ejemplo, el catedrático de canónico que tenía, pues cuando explicó los impedimentos para el matrimonio, yo que era delegada nos expulsó a todas las chicas. O sea, imagínate que eso, contárselo a la gente joven ahora, no se lo creen, pero era así, porque no éramos mayores de edad. Yo estudié en la facultad sin ser mayor de edad, hasta los 25 años prácticamente, no éramos mayores de edad. Bueno, y estábamos sometidas al marido o al padre o a Dios, si nos metíamos en convento, ¿no? Diríamos. Entonces era cuando éramos mayores de edad. Bueno, y todo eso fue un proceso de tal forma que el último curso de la Complutense de Derecho, yo hice un curso en Trieste de Seguridad Social, me di cuenta de las diferencias que había entre España y en aquel momento con los países europeos, como era ya Italia, y empecé a tomar contacto con lo que incipientes movimientos que había aquí sindicales. Estaban creándose comisiones obreras, que se crearon en el año 61. Había un movimiento de vanguardia obrera y de la OAC que habían creado algunos sindicatos, como era la ST. Bueno, entonces, de tal forma que todo fue un proceso que cuando acabé la carrera yo tenía muy claro que quería montar, y de hecho monté el primer despacho laboralista de Madrid, porque luego el de Españoleto, donde estaba Cristina, y Atocha, donde estaba Manola, fueron después. No había de algunos despachos que defendían a la gente comunista o, en fin, a la gente de uso, a Enrique Barón. Yo recuerdo perfectamente cuando les detuvieron a los de la uso, pero lo defendía abogados demócratas cristianos como era Gregorio Peces Barba o como era Jaime Cortezo Velázquez Duro, que luego falleció, apareció muerto, y el despacho de María Luisa Suárez. Entonces yo monté el primer despacho laboralista en la calle Lista, para defender fundamentalmente a la gente de AST, Asociación Sindical de Trabajadores. O sea que todo fue un proceso. AST se integró en comisiones obreras. Comisiones obreras no era únicamente de gente procedente del Partido Comunista o gente republicana, sino que era también de gente que procede de movimientos católicos y de trabajadores. Bueno, y yo creo que tuvieron la inteligencia de introducirse en las fábricas para ser elegidos, igual que prácticamente habíamos hecho en la universidad, que nos introducíamos para ir contra el SEU. Bueno, también en ese momento se crearon movimientos en la universidad, o sea que fue todo un proceso. Pero luego yo tuve en cuenta, o creíamos con otros compañeros que trabajaban conmigo, que los trabajadores no solamente había que defenderles en las fábricas, sino que también vivían en unas condiciones infrahumanas, que claro, yo cada vez que oigo ahora a gente que dice, no, se vivía muy bien, había viviendas en la época de la dictadura. Mire usted, en Madrid había 30.000 chabolas, en todo el extrarradio de Madrid, de migrantes, esos que ahora no quieren algunos que vengan, pero esos emigrantes que muchos se iban fuera de España a buscar trabajo, pero otros, fundamentalmente de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, venían a Madrid. Por la noche se bajaban del tren familias enteras, porque entonces había familias de 8 hijos, 7 hijos, 6 hijos. Yo estoy recordando, mientras hablo contigo, Julia, recordando caras, incluso la asistenta que tenía yo en mi casa, que yo no sabía dónde vivía, y la conocí cuando yo fui al Pozo. Entonces, a la salida por la noche, cuando terminaba el trabajo en el despacho, pues íbamos... Nos repartimos un poco Madrid y yo me tocó toda la zona de Vallecas, las Palomeras Bajas, las Palomeras Altas, el Cerro del Tío Pío, el Pozo del Tío Raimundo. Entonces usábamos las parroquias, porque había párrocos, había sacerdotes obreros que se llamaban obreros, pero en fin, que habían ido a conquistar el barrio de aquí, de los jesuitas de Maldonado. Pues recuerdo perfectamente el padre José María Llanos, pues era un cura de familia. Sí, tú trabajaste mucho en el Pozo. Yo trabajé en el Pozo y fundamentalmente en Palomeras. Y en Palomeras. Y con Gabriel Rosón, que eran sacerdotes que habían llegado allí y se habían encontrado lo mismo que vi yo, gente que había huido del hambre, que había mucho hambre en España en esos años. Estamos hablando... Llanos apareció en el 56, en el Pozo del Tío Raimundo. En la iglesia se constituyó en 1956 del siglo pasado. Y claro, lo primero que hizo fue hacer una construcción que le ayudaron gente. Bueno, es una iglesia que la hizo Sáenz de Oiza, un arquitecto con muy pocos medios, pero lo primero que hizo fue la iglesia. Después hizo una guardería
que era para los niños del Pozo. Date cuenta que en aquellos años, estoy hablando de cuando yo empecé a ir al Pozo, era en la década de los 60, en el año 64-65, había un porcentaje de mujeres fundamentalmente analfabetas, casi un 70%, y no se consideraba que eras analfabeto si ponías tu firma. Una vez que tú ponías tu nombre ya no eras analfabeto, imagínate. Yo llevaba un tapón, y entonces un tapón para que pusieran el dedo, en las reclamaciones que hacíamos, Por supuesto no había ley del divorcio, en fin, pero bueno, para hacer reclamaciones incluso entre la pareja, o sea, que hacíamos separaciones, en aquellos que se podía, pues llevaba un tapón, que lo tengo todavía, y ponían el dedo y con eso ya tiraban para adelante. Entonces yo empecé a ir fundamentalmente a Palomeras Bajas y luego al Pozo también. ¿Y trabajaste, conociste directamente, trabajaste codo con el padre Llanos? Sí, hombre, al padre Llanos y a José María Díaz de Alegría, que fue luego a vivir con el padre Llanos, les conocí muchísimo. De hecho, la iglesia que construyó en 1956 José María Llanos, pues me la dejó, me la dejó. ¿Por qué te la dejó? Bueno, perdona, él cuando ya se desacralizó la iglesia, sí, y se hizo otra iglesia allí en el Pozo del Tío Raimundo, ya estamos hablando de los años 90, en 1990, pues él me dijo, oye, mira, la iglesia se ha desacralizado, pero es una iglesia que no se puede tocar porque la hizo Sáenz de Oiza y es, bueno, con muy malos medios, pero merece la pena. Hay muchos arquitectos de fuera de España que vienen a veces a verla, ¿no? Porque tiene unos pilares muy interesantes, con muy pocos materiales. Y entonces yo ahí quise montar un centro de estudios, porque me parecía que en una zona que todavía era deprimida, de mucha gente vulnerable, pues hubiera sido bueno constituir una especie de fundación Ever, de lo que había en Albany, sí, pero no conseguí medios. Entonces lo que sí que hice fue pedirle que nos trasladábamos el Movimiento por la Paz, el Desarme en Libertad, el MPDL, que estamos haciendo algunos proyectos, entre otras cosas, con Entre Culturas, de cooperación, dado que el problema de la cooperación, pues España lo está manteniendo, pero hay pocos fondos para cooperación en este momento en Europa. Y entonces trasladé la sede que teníamos en el centro de Madrid, la trasladé a la iglesia, que es a donde estamos, en la iglesia Llanos, es la sede principal, luego tenemos sedes por otro lado. Entonces le conocí muchísimo a José María Llanos, luego le vi ya cuando en sus últimos años como a José María Díaz de Alegría, en Alcalá, sí, y a todos los curas de la zona, porque es que gracias a ellos pues podíamos ir por la noche a las especie de la sacristía, o en el caso de la comuna, que era lo que tenía Llanos ahí en el Pozo, que bueno, en principio parecía que allí podías atender a la gente, y en base al concordato que había hecho España en el año 1956, no podía entrar la policía, aunque hubiera allí una reunión o hubiera una cola de gente que era una tapadera el ser abogada al principio, igual que era una tapadera el cura. En la primera etapa, luego a partir ya de los años 70, ya la tapadera ya no colaba. La brigada político-social ya ni el cura. Bueno, fíjate lo que pasó en Vitoria, ¿no? Que es un hecho que todavía hay que reivindicar lo que pasó, porque era en la iglesia donde fueron muertos gente, ¿no? Y otros heridos. Bueno, ya no colaba, ya decía, mire usted, abogada, como decía el Yahweh y Delso, usted será abogada, pero allí no estaba usted tanto como abogada, que él lo estaba, porque intentábamos ser buenos abogados. De hecho, yo creo que nos respetaban, incluso los abogados del movimiento, ¿no? Y los propios magistrados del Tribunal de la Magistratura de Trabajo. Pero bueno, era algo más. Era algo más que abogada. O sea que la iglesia, escuchándote, me recuerda el papel que jugó en esos barrios obreros en esos años. Un papel fundamental. Yo creo que el papel de la iglesia en el Radio de Madrid, bueno, también en el centro, pero bueno, claro, había dos iglesias, diríamos. Yo creo que había lo que era oficial, que era un poco lo que al dictador, a Franco, le metían bajo palio en las iglesias, y los que siempre han considerado algunos que el ser católico, o sea, el creer en la doctrina de Jesús, es patrimonio de ellos. Pero luego había otra iglesia, que era la iglesia, desde mi punto de vista, que aplicaba lo que era la Mater Magistra, o sea, la encíclica de Juan XXIII, que jugó un papel muy fundamental, la encíclica Pacem in Terris, y que era la iglesia que entendía que tenía que estar con los pobres. Es que claro, es que hay muchísimas, de mi punto de vista, yo creo que hay muchísimas contradicciones. O sea, España era una España católica, y una de las cosas es enterrar a los muertos. Y sin embargo aquí
se han tenido sin poder enterrar a los muertos. Sigue habiendo mucha gente en fosas, ¿no? Bueno, yo creo que estos curas que iban a las parroquias se daban cuenta que había mucha gente que venía huyendo, como he dicho, de Andalucía, por ejemplo, donde estaba la iglesia del Padre Llanos, hoy sede del Movimiento por la Paz, pues se llama la calle Martos. ¿Por qué se llama Martos? Porque toda la población de Martos se vino aquí, porque estaban huyendo del hambre y huyendo de la persecución. Fíjate, Julia, que era curioso. Aquí llegaba la gente y si se llamaba, siempre lo cuento, o sea que si alguno me lo ha oído, pero es que me impresiona. Sí. Se llamaba Vladimiro, pues llegaron aquí y se pusieron en el certificado Blas, con lo cual tuvimos muchísimos problemas para luego cobrar una pequeña pensión que había, porque no había seguridad social en estos años. Si te llamabas Libertad, pues era un nombre que no te lo registraban porque significaba, ese nombre no existía. Te cambiabas a llamarte Esperanza. Fíjate que ahora hay pocas esperanzas, pero en aquel momento había muchísimas esperanzas, porque se cambiaban los nombres, ¿no? Bueno, yo creo que esa España en donde una iglesia que entendía que, en fin, la defensa de poder enterrar a sus muertos, que muchos no lo pudieron hacer, o entendía que las injusticias, entendía que la importancia del ser humano, en el fondo el cumplir los derechos humanos, que es lo que viene a intentar decir, desde mi punto de vista, una iglesia que sigue la doctrina de Jesús. Bueno, Jesús fue un emigrante. O sea, a mí cuando estos se oponen a la migración te da ganas, y son muy católicos, te da ganas de decir, oiga, que fueron emigrantes, se tuvieron que ir. Bueno, pues ese tipo de contradicciones yo creo que nos abrieron los ojos a mucha gente, y ellos jugaron un papel fundamental. O sea, yo creo que el papel que jugó, de hecho, en el entierro de Llanos la gente lloraba, sí. Porque es verdad, o sea, porque él se encerró y defendía a la gente que venía, pues eso, huyendo. Entonces yo creo, y lo dijo él, yo creo que él y otros también, pero bueno, como él era un carácter muy fuerte, pues lo decía más que, por ejemplo, Gabriel Rosón, que era mucho más, o no sé, o Julio Lois, en fin, o Carlos Jiménez Parga. O sea, es que eran un poco todos los que estaban en el radio, ¿no? Y yo monté la primera asociación de vecinos de España, siempre también lo digo. Los de Recalde dicen que ellos la montaron primero. Es lo que te iba a decir. Ya, digo, pero eso porque son de Bilbao. Pero no, es verdad. Yo creo que la montamos nosotros y habría que buscar en las hemerotecas y en los registros. Montamos la primera asociación de vecinos. Claro, en España ha pasado por muchas vicisitudes y en ese sentido estos sacerdotes jugaron también un papel importante. En el año 64, el entonces ministro de Información y Turismo de la dictadura de Franco, que era Fraga Iribarne, creía que había que abrir un poco, él y otros cuantos, un poquitín, ¿no? Y entonces montaron la ley de prensa, que tú eso lo vivirías, y montaron la ley de asociaciones, pensando en legalizar algunas asociaciones, que entonces eran asociaciones, no pensaron para nada en movimiento vecinal. De hecho, las asociaciones de vecinos de España es única en Europa. O sea, que hay estudios hechos por becarias alemanas que han venido a estudiar el movimiento asociativo de vecinos, que ha jugado un papel clave, porque con esa tapadera, diríamos, de la asociación de vecinos, pues nos podíamos reunir, porque era legal. Y yo constituí la idea fue más del cura que mía, pero bueno, con un chico de la OAG y con Gabriel Rosón, la primera asociación vuelvo a repetir, la primera, porque creo que fue la primera, o si no la primera, casi la segunda, Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas. Y eso fue un instrumento muy bueno porque se empezaron a constituir asociaciones, la de todo Madrid. Y únicamente no pudimos legalizar la Federación de Asociaciones de Vecinos, que fue un motivo por la que en el año 77 mi hermano Javier, mi cuñada Lola y los otros compañeros estaban reunidos para ellos, porque ellos también siguieron un poco la senda de las asociaciones de vecinos, Luis Javier Benavides y Alejandro Ruiz Huertas, que también llevaban la asociación de vecinos de Huerta. Estuve yo esa mañana con ellos, el lunes del día 24 de enero del 77, estaban reunidos discutiendo cómo podíamos intentar legalizar. Ellos llevaban mi hermano, por ejemplo, y mi cuñada llevaban la asociación de vecinos de Fuenlabrada, porque en aquel momento en Madrid y en otras partes de España, en Cataluña y en el País Vasco, había lo que llamábamos pueblos dormitorios, ¿no? O sea, mucha gente que prosperaba un poquitín en Vallecas y tal, se iban a Fuenlabrada, a Getafe, a Coslada, pero eran pueblos dormitorios. Solamente empezaron a ser verdaderas ciudades a partir de los años 80, ya con democracia.
Bueno, la federación no la conseguimos legalizar, de hecho nos habíamos reunido en Orcasitas, en la Asociación de Vecinos de Orcasitas, con gran miedo, el día 22 de enero del 77. Estábamos reunidos discutiendo que no nos legalizaban la federación. Solamente fue legalizada la Federación de Asociaciones después de los asesinatos, como también no por el hecho del cómo fue el entierro de los abogados de Atocha, pues se legalizó el Partido Comunista en abril en la Semana Santa del año 77. Uno de los acontecimientos más impresionantes que se ha vivido en este país. Pues sí, aquel entierro. Sí. Desgraciadamente, cuando hay tragedias es cuando se da un salto, y en ese sentido el entierro pues fue lo que... ¿Hubo un antes y un después? Para mí total. Para mí también. O sea, hubo un antes y un después de aquel entierro. Paquita, ¿hoy hay también 2 iglesias? Yo creo que sí. También yo creo que las hay. O sea, yo creo que, por ejemplo, de hecho, el Papa, y yo me alegro mucho que vaya a venir, porque va a venir a Canarias, lo cual es muy importante, porque es un sitio en donde, desgraciadamente, pues sigue habiendo... Claro, fíjate que lo que yo hablo es de migración española, ¿sí? Que venía a las grandes ciudades, de Andalucía, y como ya he dicho, de Castilla-La Mancha y de Extremadura fundamentalmente, luego también de otros sitios, pero esos son los terceros. Ahora España ha pasado de ser un país que migraba internamente y externamente, y tenemos que agradecer lo que hizo México con nosotros y lo que hizo Venezuela. Bueno, pues ahora es un país de recogida de migración, igual que pasa con la cooperación. España pasó de ser un país que recibía fondos de la cooperación para ser un país que pasó a ser, a partir de los años 80, un país que daba cooperación. Y ahora, pues efectivamente, Entre Cultura lo conoce, y lo conoce el MPDL y lo conocemos todas las ONGs, es uno de los pocos países que sigue apostando porque hay que dar cooperación, ¿no? Y por el 0,7. Desgraciadamente, esto está en retroceso. En el tema de la migración pasa lo mismo, y yo por eso creo que hay que agradecer que el Papa venga a España, y no solamente vaya a Madrid y a Barcelona, sino que vaya a Canarias, porque Canarias pues está recibiendo emigración fundamentalmente del continente africano, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido es muy importante. Y ahora creo que hay una iglesia que entiende lo que son las personas y los derechos humanos, y por eso ha habido unas declaraciones con el tema de la migración, y yo espero que ahora con la regularización que se ha propuesto por el gobierno, la Iglesia está reaccionando. Pero es verdad que hay otra Iglesia que sigue pensando, y sobre todo hay movimientos que a mí me preocupan, porque yo creo que hay movimientos que entienden que no pueden aceptar que el ser católico pues es patrimonio de ellos, y entonces una persona sea socialista o sea comunista, tal, no puede entender que pueda creer en la doctrina de Jesús, que en el fondo fue un profeta, y la doctrina suya, pues vas viendo todo lo que enseñaba, pues es muy parecido a lo que decimos la gente que creemos en el ser humano, ¿no? Entonces hay una iglesia que piensa que no es así, que está en contra de los homosexuales, que es un avance importante, que no hay nada que lo diga lo contrario. Entonces, evidentemente, yo creo que sí, que sigue habiendo dos concepciones, pero hay gente que no. O sea, yo, la verdad es que a veces defender a algunos les está poniendo en el tapete, pero por ejemplo yo creo que el arzobispo de Madrid pues es una persona que entiende, igual que el Papa, pues la defensa de los emigrantes, la defensa de la memoria democrática, o sea, lo que son los derechos humanos. Bueno, lo que pasa es que el que lo diga yo puede ser que le perjudique y que le persiga. Y a mí sí que me preocupa, fíjate, no solamente la Iglesia Católica, sino hay algunas iglesias como son, algunas iglesias de estas derivadas de protestantismo y de otras, y algunas sectas que están haciendo un daño muy gordo, porque claro, están introduciéndose los emigrantes que llegan, muchos de ellos influidos por Estados Unidos o influidos por Latinoamérica, y están jugando un papel muy malo. Yo en ese sentido creo que todos los que creemos que España ganará, y sobre todo hay que defender al ser humano, y por lo tanto el emigrante que migra
todo el que tengamos 2 piernas podemos pasear por todo el mundo. Y los emigrantes que no pueden vivir en su país, igual que aquí, tendríamos que defenderlos. Y ahora yo creo que habría que hacer un trabajo muy importante con ese sector, porque están haciendo una política muy, muy nefasta contra las mujeres y volviéndonos atrás de nuestros derechos, contra los emigrantes. Y yo creo que habría que, no sé cómo lo podemos hacer, pero aquellos que creemos en la defensa de los seres humanos y fundamentalmente ahora que hay un problema de odio, de xenofobia, habría que ver cómo hacemos diálogo intergeneracional y diálogo entre las propias iglesias, diríamos, ¿no? Y ahí la Iglesia Católica puede jugar un papel importante. ¿Por qué decidiste, junto con otros compañeros, fundar el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad? Eso fue en 1983. ¿Cuál fue el clic? Bueno, es que el clic hay que situarse en aquel momento. Sí. Quizá ahora hay que situarse también en lo que nos está pasando en el mundo, ¿no? En aquel momento estábamos en plena Guerra Fría. Y esa Guerra Fría era de una parte de Europa, había euromisiles a la otra parte de Europa, y desde Alemania pues había. Entonces, junto con otros grupos que se estaban moviendo, fundamentalmente alemanes, por eso yo ahora creo que se ha producido un cambio que hay que intentar tomar contacto más con ellos. Bueno, pues era en plena Guerra Fría y con gran miedo que había en aquel momento de que se tocara un botón. Fíjate ahora ya todavía ese botón es más sofisticado con lo de la inteligencia artificial y con lo que estamos viendo, ¿no? Que pueden ir ya concretamente, porque entonces el botón parecía que iba a todo un territorio, pero ahora puede ir concretamente a personas muy concretas y desaparecer. Bueno, pues nos parecía que era un tema importante de crear un movimiento pacifista. Y yo tuve con mis compañeros tomar contacto con gente de Suecia. Estamos hablando que en aquel momento existía todavía Olof Palme en Suecia, que luego fue asesinado. Olof Palme tenía una teoría que a nosotros nos gustaba, que era el que cada vez que te armas, el otro se arma. O sea, no vas a parar el armamento con más armamento. Y él planteaba la política de disuasión y la política de que lo que había que hacer era el acuerdo, la disuasión. Bueno, tomamos contacto con algunos movimientos que él lanzaba desde Suecia, con alemanes, con franceses. Y entonces aquí fue el momento en que España ya había salido de la dictadura, había un gobierno ya socialista, que era el de Felipe González, y quería entrar, había entrado anteriormente el Leopoldo Calvo Sotelo en la OTAN, y entonces cabía entrar en la OTAN. Claro, para nosotros en aquel momento la OTAN, claro, ha cambiado. O sea, yo creo que hay que explicar en cada momento político, mantener los mismos valores, pero ver la situación diferente que va viendo, ¿no? Pues, lo que yo defendía de movimientos feministas, hoy es otro momento lo que hay que defender. O sea, que es que siguiendo la defensa de la igualdad de los derechos de las mujeres, pero en otro contexto, ¿no? Pues pasa lo mismo con el tema del pacifismo. En aquel momento nosotros nos preocupaba entrar en la OTAN porque entendíamos que poníamos en peligro la otra potencia. Entonces, que lo que había que hacer era mantenernos en una situación neutral. Ahora creemos que la OTAN es otra cosa, o sea, que hay que defender la OTAN, pero hay que ver qué ideas tiene la OTAN para defendernos a todos los europeos y defender la paz y la seguridad en el mundo. Bueno, entonces España entró en la OTAN, pero nosotros en aquel momento creíamos que había que crear un movimiento pacifista. Hicimos la primera revista de Tiempo por la Paz, que fíjate que desde esa fecha, 83, ahora sigue existiendo. Es la única revista que sigue existiendo, 4 números al año. Empezamos en la revista con un artículo de Einstein y de Bertrand Russell sobre el tema de la seguridad y de la paz. Bueno, entonces creamos ese movimiento. Cuando España entró en la OTAN, pues nosotros junto con algunos otros grupos que se crearon planteamos el no entrar en la OTAN. Yo me acuerdo que me costó mucho, pero quiero defender a Felipe González en aquel momento porque yo era senadora y yo mantenía que no a la OTAN. Claro, imagínate que el Partido Socialista estaba integrado de todos a defender la OTAN y claro, algunos me trataron fatal. Recuerdo algunos que decían, ¡ja, esta niña! Y yo creo que en aquel momento Felipe me defendió, dijo,
en la ejecutiva del Partido Socialista, diciendo, bueno, si es presidenta de un movimiento pacifista, pues es lógico que mantenga. O sea, que porque me querían matar, vamos, matar físicamente nunca, pero sí que psicológicamente. Bueno, entonces yo creo que el MPD jugó un papel importante, que lo constituimos en ese momento. Cuando entramos ya en la OTAN, pues hubo muchos grupos que en España desaparecieron como movimientos pacifistas. Nosotros seguimos trabajando en la AND. Bueno, luego llegó posteriormente la caída del muro de Berlín, en la que con los movimientos pacifistas, y ahora yo creo que falta un movimiento pacifista fuerte, o sea, en otro contexto, ¿eh? Nosotros seguimos trabajando, pero claro, ya el MPD pensamos utópicamente, y algunos me imagino que también, que con la caída del muro de Berlín, pues que todos los gastos de armamento y que ya en la Guerra Fría, que estaba ya en otra fase, y que todo se iba a dedicar a cooperación al desarrollo, las armas. Hemos visto que no ha sido así, desgraciadamente. Bueno, entonces empezamos a trabajar en cooperación al desarrollo y luego posteriormente ya como Movimiento por la Paz empezó a haber un movimiento nuevo, que ya lo he contado antes, de migración. Y luego ya pues estamos trabajando mucho también como voluntariado, ¿no? Y en la lucha contra la xenofobia y el odio que se ha creado en general, ¿no? Bueno, esa es un poco la historia. Desgraciadamente, la AND, por una Europa desnuclearizada que existía, y grandes movimientos pacifistas en Alemania, en Francia y en Inglaterra, que en COT, en fin, podría citar a muchos compañeros de aquel momento, Petra Kelly, etcétera, de los verdes. Eso ya no, muchos han muerto, pero ya ese movimiento no existe. Y yo creo que ahora, fíjate que estamos hablando de casi otros, bueno, en el otro siglo, y más de 70 años, pues habría que ser capaces, se creó, cuando pasó lo de Irak, hubo un movimiento pacifista de no a la guerra. Pues ahora estamos con una situación muy complicada, porque además hay un cambio, claro, hay instrumentos nuevos y hay una ultraderecha que plantea equivocaciones en grupos que ante dictadores, como es el caso, por ejemplo, de los ayatolás en Irán, en donde puede equivocarse mucha gente. Por ejemplo, las mujeres iraníes, a las cuales yo he visitado Irán hace años, y hay muchas mujeres muy activas, muchas que están en la cárcel y que piensan que a lo mejor una intervención y un armamento y una violencia como la que se está produciendo en este momento entre Estados Unidos, Israel e Irán, pues a ella les beneficia. Hay que equivocarse. La defensa de los derechos de las mujeres, la defensa de los derechos humanos se soluciona con la participación, con las actividades, no únicamente con violencias y con armas. La guerra no produce nada más que desastres. Y yo lo he vivido cuando hubo el conflicto de la ex Yugoslavia, en donde fuimos muy activos el MPDL, porque estuvimos allí 20 años y teníamos una idea muy clara que yo creo que fue positiva, aunque ahora empieza a cambiar allí, que era que teníamos que trabajar con las tres partes en conflicto, con bosnios, croatas y serbios, porque las víctimas no son iguales. Pues esto ahora teníamos que ser capaces de entender que la violencia engendra violencia. Y ese movimiento pacifista no somos capaces de montarlo. Y hay confusión, porque es verdad, hay mucho bulo, hay mucha confusión, entonces no están claras las cosas como podían estar antes. Pero yo entiendo a las mujeres que están allí, que están perseguidas, también, que las meten en la cárcel. Es decir, porque el régimen de los ayatolás tampoco se va a ir por... no basta tener razón para que te den la razón. Entonces, no, es cierto. Entiendo que... Pero estaban avanzando mucho ellas, es verdad, que ha habido sufriendo mucho ellas. Sí. Bueno, pero ahora están sufriendo también y desgraciadamente van a sufrir. Van a sufrir más, pero yo quiero entenderlas en la situación que están, que piensen... ¿no? Sí, es comprensible, pero fíjate que lo que está pasando de la violencia que se está generando en este momento en toda la zona de Oriente Medio no es para salvarlas, no es para que ellas puedan defenderse sus derechos. Lo dijeron al principio, pero luego han ido cambiando, ¿no? Y además, claro, se están ellas sufriendo la muerte de mucha gente, porque están como ha sido el caso que han matado. Entonces, yo
creo que tenemos que ser Entonces, conscientes. ¿cuál es la solución? Bueno, pues la solución es no. Porque los ayatolás, no se iban a ir. No, y tampoco se van a ir ahora, bueno, por lo que se está viendo. O sea, no se iban. Entonces, sí. Pero habían avanzado mucho la gente, o sea, con sufrimiento, pero habían, a pesar de la cantidad de muertes que habían matado en la última etapa por las manifestaciones. Pero yo es que como yo creo que para que el cambio de la sociedad, fíjate que nosotros, España, no tiene nada que ver con ellos, porque aquí había una dictadura muy fuerte, sí. Y aquí evidentemente no había ayatolás, pero las mujeres no estábamos con una ideología tanto civil como penal, en que no se nos permitía nada, ¿no? En un cambio de sociedades que no tiene nada que ver Irán con nosotros, como no tiene nada que ver toda esa zona de Oriente Medio. Pero evidentemente no solucionamos el tema únicamente con la muerte de un dictador o la muerte. Era la lucha que llevamos muchísimas mujeres feministas con hombres, pues igual ellas estaban haciéndolo. De hecho, la forma de solucionar y de conseguir los derechos humanos y la defensa no te viene de fuera, es muy difícil, y menos con violencia. O sea, es que vamos a ver, o sea, yo creo que ellas estaban haciendo un camino muy importante. Entiendo que ellas piensen, se ha muerto ya le han asesinado al jefe y ya esto va a cambiar. Pero estamos viendo, porque ya ha pasado unas semanas, que no es así, sino que al contrario, están siguiendo sufriendo y estos se van a defender. Entonces, yo les diría que no se engañen, que las guerras y la violencia no trae derechos humanos, porque sobre todo no se está cumpliendo. O sea, estamos pasando de unos países que no están respetando la legalidad internacional, que es, para la legalidad internacional son los derechos humanos. Fíjate que yo creo que es que la gente nos falta, y en ese sentido a mí me parece que entre culturas, las ONGs, nos falta explicar a la gente la comunicación. Yo llevo siempre la insignia de los objetivos del milenio y de lo que significa la Agenda 2030. Bueno, pues el otro día hubo una señora en la calle que empezó a insultarme, esta señora que lleva la Agenda 2030 que es satánica. Yo me quedé asustada, y me metí en el autobús y la señora seguía. Bueno, pues hubo dos que la siguieron, que era satánica la Agenda 2030. Entonces, claro, yo me quedé un poco así y lo planteé el otro día en una reunión que estaba, porque el presidente también la lleva siempre, la Agenda 2030, Pedro Sánchez, no sé si os habéis fijado en la chaqueta. Y entonces me dijo, anda, ¿llevas tú la Agenda 2030? Y dije, sí. Digo, pero me han dicho que es satánica, y a partir de ese momento para mí Satán era lo peor de lo peor, porque el demonio era malo, claro. Pero ya Satán era peor que el demonio. O sea, no sabíamos, no distinguíamos entre quién era peor. Y entonces la llevo siempre. Y entonces me dijeron, sí, en redes está figurando que la Agenda 2030 es satánica. En vez de explicar lo que pretendía la Agenda 2030, los objetivos del milenio, la lucha contra la pobreza, la igualdad. Entonces yo creo que la gente está confusa, Bueno, y en ese sentido es lo que te he querido decir, que las mujeres a veces también están confusas. Vamos, las mujeres que están sufriendo lo que están sufriendo las pobres iraníes o lo que están sufriendo las afganas, pero que se ha visto que con lo que pasó tampoco solucionaron el tema, sino que están muchas mujeres peleando, y ahora yo creo que es cuando, con la historia es compleja, pero efectivamente podrán conseguir sus derechos, ¿no? Entonces yo creo que nos falta explicar a la gente, pues eso, los avances que significa lo que eran Naciones Unidas y los avances que han hecho. De hecho, las mujeres españolas, la conferencia del año 75 organizada por Naciones Unidas, bueno, pues aquellas que ya luchábamos para la igualdad, nos vino de perlas, ¿no? Porque yo creo que el paraguas, diríamos, que significaba Naciones Unidas, es muy importante. Los avances que se han hecho con la Agenda 2030 o con resoluciones como la de 1325 para las mujeres participar activamente cuando hay conflictos. Pero claro, si se confunde, se dicen bulos sobre lo que son, que está satánico, mire usted, esa señora lleva una insignia que es satánica, pues claro, la gente empieza a confundir. Tú has trabajado siempre, has tenido una especial sensibilidad, porque en El Pozo y en otros sitios llegaban los migrantes españoles. Ahora tenemos otro tipo de migrantes y unas campañas terribles de la ultraderecha contra ellos. Entre Culturas, junto a la Fundación Amoverse, trabaja en esa defensa desde el barrio, desde la educación, desde el acompañamiento. ¿Qué importancia tiene ese trabajo de proximidad?
Te lo pregunto porque tú estuviste, cuando tú trabajabas en los barrios, estabas allí a pie de obra. Sí, yo creo que es muy importante la proximidad. Es que yo creo que en la política, hombre, es muy importante que haya una defensa de las instituciones, en el sentido de que es verdad que el boletín oficial del Estado, pues el que plantee determinado tipo de políticas cambia mucho si son políticas en defensa de la gente. O sea que yo defiendo mucho las instituciones y creo y defiendo mucho lo que significa en este momento el sacar unas leyes lo más justas posibles dentro de las dificultades que hay. Pero el boletín oficial del Estado no soluciona únicamente el tema, porque el tema tiene que ser que la gente lo entienda y que vea que se aplica, ¿eh? Y en ese sentido de la proximidad, o sea, yo creo que, por ejemplo, en los barrios, las asociaciones de vecinos que he dicho antes jugaron un papel muy importante, porque estaban en el barrio, veían que no había agua, veían que no había carretera, veían que no había centro de salud y, por lo tanto, estabas allí con ellos, y defendías que hubiera un centro de salud, que hubiera sanidad pública. Yo creo que se consiguió. Fíjate que yo lo digo siempre, cuando llegó la Constitución del 78, lo que plasmó la Constitución 78, que tenía que haber plasmado seguramente más cosas, entre otras el derecho a la vivienda como un derecho igual que es el de la educación y el de la sanidad, bueno, pero recogió lo que habíamos estado trabajando en los barrios, en las fábricas, o sea, que recogió la posibilidad. Hubo un fallo, porque los concejales que salieron en la primera legislatura del año 79, la mayoría de ellos habían sido líderes vecinales, y entonces parecía como que el movimiento asociativo ya no tenía sentido porque ya había concejales elegidos. Y fue un error. Eso luego se recuperó y yo creo que hay mucha gente que sigue en este momento trabajando en la proximidad. Para mí es clave. Y yo creo que hay dos cosas importantes, tanto en el campo de las mujeres, y en ese sentido el feminismo, que seamos conscientes de que individualmente no hacemos nada, que tiene que ser colectivo. O sea que, y ahí el papel de las mujeres pues es muy importante. Decía el otro día Matilde Fernández, si nos tenemos que criticar entre nosotras, nos criticamos, pero no delante de un compañero, porque el compañero al final va a aprovechar que te has dividido para decir ni tú, otro que venga, ¿no? Digo, en los partidos, etcétera. Bueno, pues es muy importante también el tema de la proximidad, el que haya movimientos asociativos. O sea, no basta con que cada 4 años o cada 3 elegimos a los representantes, que es importante elegirlos bien y exigirlos y controlarlos, sino que haya, pues eso, asociaciones, movimientos en que puedan llegar a que la gente participe activamente. El problema que tenemos es que las redes no es esto, las redes es otra cosa, porque cualquiera en las redes puede decir, pues eso, un influencer pues está muy bien, pero depende de lo que el influencer diga. Pero si ese influencer el que tiene el beneficio de la credibilidad, pues y dice cosas malas, pues crea odio, crea xenofobia, va en contra de los inmigrantes. Entonces a mí me parece que, claro, los nuevos avances que hay, que son las redes, que es la inteligencia artificial, que esto tiene que estar al servicio del ser humano y al servicio de los que de la verdad, no de los bulos, ¿no? Y eso es el problema que en este momento nos encontramos. ¿Y cómo se lucha contra esa deshumanización que se intenta desde ciertos sectores políticos de los inmigrantes? Pues mira, yo creo que con políticas que los defiendan, y por un lado y por otro lado, cada uno de nosotros seamos agentes, o sea, de estos emigrantes. O sea, es que yo creo que si nosotros, cada uno de nosotros, transmite, oye, si es que yo la que está cuidando a mis padres es una persona magnífica, inteligente, pero que ha tenido que venir aquí a trabajar limpiando y ayudando a mi padre o a mi nieto, y es subsahariana o es no sé qué, y defendamos. O sea, yo creo que tenemos un papel muy importante, y quizás las organizaciones no gubernamentales que conocemos a las personas que... Es que es muy triste, o sea, el que tú tengas que huir de tu país huyendo porque allí no tienes trabajo o porque te persiguen. O sea, es que claro, hay emigrantes que es que vienen aquí, esos son de asilo, pero bueno, son emigrantes, aunque se les aplique el derecho al asilo, huyendo porque les pueden matar. O sea, es que, bueno, claro, la gente se lo ha olvidado, porque España, como te digo, pues claro, la generación joven
ya se tiene que remontar a sus abuelos o a sus bisabuelos para hablar de que sus bisabuelos emigraron y que ellos viven bien, pero tienen que pensar que estos son personas que vienen. Primero, es un derecho normal. Históricamente siempre ha habido inmigrantes. Es la historia de la humanidad. La historia de la migración. Toda la vida de migración. Bueno, yo creo que trabajando la palabra y combatiendo. O sea, a mí me parece que las que están planteando, que son fundamentalmente ultraconservadores, en la lucha que aquí no van a quitar el puesto de trabajo, que muchas veces eso también lo plantean los propios emigrantes, pero que es totalmente egoísta. O sea, yo me he encontrado aquí emigrante que dice, no, que no vengan. Digo, pero bueno, usted no es emigrante, ¿cómo es posible que usted acepte? Porque tienen miedo a que les quiten el puesto de trabajo, pero que no se preocupen, que no, que España en este momento, por suerte, vamos a ver, pero por suerte en este momento España puede recibir y legalizar a todos aquellos que están en este momento. Es que fíjate que los que están emigrantes sin legalizar... Muchísimos están trabajando. Están trabajando, claro. Están trabajando y están en nuestras casas, claro. pero tienen miedo, porque claro, sí. No están regularizados. Entonces hay que regularizar a todo lo que está. A mí me parece muy positiva la regularización que está haciendo la ministra Emma, y que va a empezar, que plantea que hasta los que estén en España hasta el 1 de enero del 26 puedan ser regularizados ahora en este primer semestre, siempre y cuando evidentemente no hayan cometido aquí delitos, o sea, que no sean delincuentes. Pero claro, si lo que están haciendo los que están en contra, creando odio, es decir, que todos son delincuentes, que se demuestra que no. Que habrá algunos que lo sean, como los españoles blanquitos, rubios y con los ojos azules, y a lo mejor incluso de clase buena, que han sido asesinos, ¿no? Y eso hay casos, desgraciadamente, o acosadores de sus compañeras. Bueno, yo creo que solamente a través de la palabra y a través de combatir los bulos que en este momento se están planteando. Bueno, y aquí se necesita todavía, ya egoístamente necesitamos, y de hecho estamos creciendo gracias a los emigrantes. O sea que... Tú, que llevas toda la vida en el sector social, también has sido senadora, eurodiputada. ¿Cómo se trasladan esas demandas sociales? ¿Cómo se traslada toda esa experiencia tuya, que has estado ahí a pie de obra, a los espacios institucionales para lograr que desde esos espacios institucionales se dé respuesta a esos problemas? Bueno, yo creo que el que tengas la suerte de que el pueblo te elige para que le representes, bien en la Comunidad Autónoma de Madrid, como fue cuando constituimos en el 83, o en el Senado. Bueno, yo creo que lo que tienes que intentar es no únicamente creerte que en el Parlamento se solucionan los temas, sino que tienes que estar muy en contacto con la gente para que te lleguen sus reclamaciones. De hecho, esta regularización es porque hubo un montón de gente que firmó pidiendo, sí. O sea, que no se le ocurrió a la ministra, sino que vino de abajo. Vino de abajo, efectivamente. Entonces, yo creo que lo que el Parlamento tiene que estar es escuchando a la sociedad, los parlamentos autonómicos, etcétera, y el estatal, escuchando a la sociedad, y a su vez también yo creo que tenemos que combatir esa idea de que en contra de los políticos, no, o sea, habrá determinadas personas que puedas estar en contra de ellos, pero son necesarios para que hagan el boletín oficial del Estado, pero tienen que tener en contacto. Mira, yo lo que intenté es no porque estuviera en el Parlamento, etcétera, cuando estuve en el Parlamento Europeo, que es más lejano si quieres, pues reunirme con todas las organizaciones para que me dijeran cómo eran los problemas que tenían, ¿no? Y yo creo que en España hay un tejido asociativo muy importante. O sea, yo creo que yo me creo mucho el papel de las organizaciones, o sea, de las ONGs, eso que algunos llaman chiringuitos. No, chiringuitos son lo que ellos crean, pero que se reúnen 4. No, organizaciones de sector, papel que está jugando Cáritas, bueno, en este caso Entre Culturas o otras organizaciones, es muy importante. Como es muy importante el voluntariado, o sea, yo creo que ya los que somos mayores y muchos jóvenes participan en el voluntariado, que es un tema muy importante, que en España pues se está fomentando, ¿no? Y ahora vamos a celebrarlo la semana que viene, me parece, o la otra, el Día del Voluntariado. Bueno, el que los y las que están en puestos representativos elegidos por el pueblo, pues tienen que tomar contacto
con el movimiento asociativo. Pero el movimiento asociativo tiene que pensar que tienen que apoyar e impulsar y criticar activamente cuando no se hace bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues a mí me parece que es un ejemplo muy importante lo que ha pasado con lo de la regularización, que ha venido de abajo. O sea, que no, por mucho que algunos critiquen, ¿no? Y yo es que soy muy defensora de lo que son las organizaciones no gubernamentales, que creo que están haciendo un papel muy importante, la verdad. Y me cabrea, perdonad la expresión, cuando dice que son chiringuitos. Oiga, perdone, chiringuitos no, hay gente que dedica su tiempo a esto, o sea, que usted saca ahí, no, es que reciben subvenciones. Bueno, es que hay organizaciones que gracias a ellos están manteniéndose un tejido social importante, y ese tejido social es lo que hace que esta sociedad, a pesar de que algunos quieran meter odio, pues se está manteniendo. ¿Qué les dirías a los jóvenes? Porque las nuevas generaciones son generaciones que se movilizan pues, por cuestiones como el clima, por la igualdad, contra el racismo. ¿Qué les dirías desde tu enorme experiencia que tienes en el ámbito de la cooperación, del trabajo en la obra? Bueno, yo les diría, claro, ellos han vivido en una situación que ya es democrática y que es libertad, y a mí me fastidia cuando dicen, no, es que antiguamente se vivía. Me digo, mira, gracias a que tú puedes oír decir lo que quieras contra quien quieras, desde el presidente del gobierno, jefe del Estado, a cualquiera, tú puedas exponer lo que quieras, tú puedas casarte con otro compañero si quieres, o ella casarse con otra compañera, o tú puedas en este momento abortar si ves que efectivamente, o si tú puedas tomar la píldora y tú puedas divorciarte si te mal tu compañero, es gracias a otros que han luchado para que tú hoy puedas decir lo que dices. Entonces, quizá el fallo es que la educación ha fallado, porque no hemos sido capaces de explicarles cómo es vivir en dictadura, cómo es vivir en democracia, cómo el odio engendra odio. Todo eso no hemos sido capaces de educarlo. Quizá en España el fallo fundamental es que hemos ido pasando demasiadas leyes de educación y no nos hemos centrado. Hemos conseguido algo muy importante, que es que estos jóvenes pues hablen idiomas, puedan salir, pero no ha sido una educación explicativa de lo que es vivir sin libertades. ¿Y qué es la libertad? Que no es a veces lo que algunos crean, que la libertad tuya depende también de que tú me respetes mi libertad, o sea, que haya una cierta tolerancia y haya un acuerdo para entendernos. Todo eso no hemos sabido explicárselo o no hemos querido entrar en esos temas. Yo ya no sé si a veces es la culpa, que también la hemos tenido, ¿no? Yo lo veo mucho con la ley de memoria. Entonces yo les explicaría que el futuro es de ellos, porque mi generación ya estamos acabando, o sea, yo tengo, no sé cuántos telediarios me quedaban, pero claro, llega un momento en que si ya tienes 80 años, pues tú has hecho lo que has podido o lo que has creído en valores, pero los valores que hemos conseguido en unas sociedades como la española, ellos tienen que seguir peleando por ello y decirles que el mundo es de ellos, pero que es muy importante que ellos sean conscientes de su papel, y que podemos ayudarles a alguna generación como la nuestra contándoles, sí, pero el papel es de ellos, y que el mundo en libertad es muy importante, pero el mundo de democracia y de ser, pues eso, una sociedad que no tenga ese odio que a veces se intenta engendrar, es clave. Y eso depende de ellos. A mí me asusta mucho esa encuesta que se publicó en que una mayoría importante de jóvenes no les importaría vivir en una dictadura. Eso te pone los pelos de punta. Claro, pero es que yo creo que no saben lo que es. Claro, es el desconocimiento. Es el desconocimiento. Claro, es que tú puedes ahora pasear por la calle, pero entonces ibas con los que... Es que no saben lo que es una dictadura. Claro, ya, pero eso hay que ha fallado la educación. Sí. Ahora, yo, fíjate, es verdad que esas encuestas dicen eso, pero yo soy un poco más optimista. Yo creo que hay mucha gente que efectivamente, de jóvenes, están metidos en nuestras organizaciones no gubernamentales. Cuando estaba la guerra de la Yugoslavia, yo llevé a gente de voluntarios, gente de la organización, a hacer pasillos humanitarios. Ahora mismo, pues yo creo que hay mucha gente que está en contra de lo que está pasando en este momento de violencia en el mundo. O sea, es verdad que son sociedades que se han creado más individualistas que antes. Sí, eso es verdad. Pero yo creo que los jóvenes españoles, si somos capaces de crear un ambiente de convivencia, que es lo que tenemos que
no en contra del idealismo, lo digo ya egoístamente por mi edad, pero entender que ellos son los que tienen que cambiar. Pues sí, yo en la estadística de la organización del MPDL es que todos los que hay allí son jóvenes, ¿eh? ¿Y por qué están trabajando allí? ¿Únicamente por un puesto de trabajo que necesitan? Pues no, están trabajando porque creen que la cooperación es importante, porque creen que hay que ayudar a los emigrantes. Bueno, yo creo que el pesimismo no nos lleva a nada y ellos tienen que pensar que el mundo es de ellos ahora, porque yo ya, mi generación estamos acabada. Bueno, acabada. Bueno, acabada yo hasta no. Al final no pienso acabarme. Vamos, no creo que sea fácil acabar con Paquita Saunquillo. Bueno. Y sobre todo con tus ideas, con tu ejemplo, con tu compromiso. Muchísimas gracias, Paquita, por haber estado en este podcast semanal de Entre Culturas. Bueno, muchas gracias a Entre Culturas. Creo que hacéis un trabajo muy importante y que hoy más que nunca se necesitan organizaciones como vosotros. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.